Padre Paul, ¿qué papel jugó el Concilio Vaticano II y sigue desempeñando en los acontecimientos actuales? El Concilio Vaticano II introdujo principios masónicos en los documentos del magisterio de la Iglesia. Ha cambiado mucho y lo he visto durante mi vida porque estoy a punto de cumplir los 61 años, así que viví antes del Segundo Concilio Vaticano. Mi primera educación en las escuelas católicas fue preconciliar pre-Vaticano II. Así aprendí que en los años 1962-1965, durante el Segundo Concilio Vaticano, se inició el cambio de énfasis que terminó en lo que muy inesperada, pero seguramente es el cambio de la doctrina. Se introdujo en los documentos magisteriales de la Iglesia una doctrina que previamente había sido condenada. Por ejemplo, el Papa Pío XI condenó firmemente el movimiento que empezó por las iglesias protestantes en los años 1920. El ecumenismo, que trataba de reunir a todas las iglesias como si fuera una iglesia, pero con diferentes denominaciones de la única iglesia cristiana. Esta idea se remonta y es promocionada por la masonería. Esta idea se remonta e incluso la pueden encontrar atribuida al mismo Moisés Mendelssohn, el abuelo del compositor Félix Mendelssohn, que en sus memorias dijo que la salvación para los que no son judíos es la religión natural, mientras que la Iglesia Católica siempre ha profesado la salvación por la gracia divina, no por religión natural. Esta doctrina ha sido abandonada gracias a la interpretación radical de las doctrinas de salvación que están absolutamente aparte de cualquier incorporación o hasta asociación por la Iglesia y nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Parece que la Iglesia ha perdido totalmente su brújula moral. Padre Paul, ¿en qué medida podemos hablar de la degradación moral dentro de la Iglesia? El asunto no comenzó con el Papa Paulo VI, pero bajo su reinado hubo una infiltración de homosexuales a lo largo de toda la Iglesia, en los seminarios, en las facultades de teología. Lo que yo recuerdo es que a comienzos de la década de 1980, los círculos que estaban a cargo de los seminarios estaban siempre infiltrados. En uno de los libros escritos por Peter Damiens en los años 1100, y él hablaba de la misma cuestión, de cómo estas personas entraban. Ellos tenían ambiciones, querían llegar a los puestos más altos y querían ser promovidos. Y quienes tenían una verdadera vocación para ser sacerdotes querían deshacerse de ellos. Pero con el Papa Paulo VI recuperaron vida y desde entonces ponen a su gente en las posiciones más altas y bloquean las investigaciones. Padre Paul, dirijamos nuestra atención a algunos de estos grupos poderosos y sombrios dentro del Vaticano. 3 de los grupos más influyentes en la Iglesia son los jesuitas, Opus Dei y los Caballeros de Malta. ¿Qué papel desempeñan estos 3 grupos en este juego de poder? A lo largo de las décadas, el Opus Dei ha estado reclutando de manera muy agresiva a las personas más ricas y poderosas. Y una vez que esas personas se unen a la organización, contribuyen con enormes sumas de fondos que van a los cofres del Opus Dei. Al contrario de lo que ocurría en siglos anteriores, cuando tenían una gran lealtad hacia los papas, a la tradición, el Opus Dei ha estado promoviendo con mucha fuerza la línea progresista y también las políticas del Vaticano, con énfasis en la acumulación. Y el Opus Dei ha sido claramente una red de acumulación. El Papa Pío XI advirtió que esta es la destrucción de la Iglesia. Entonces, con los jesuitas, habiendo sido completamente moralistas y habiendo tomado el control total para promover una política filomasónica, el Papa Juan Pablo II demostró una gran preferencia por el Opus Dei, pero de una manera mucho más circunspecta. Ellos están promoviendo la misma política, porque, ya sean conservadores o liberales, ambos son manieristas y filomasónicos. Padre Paul, todo esto provoca una cuestión. ¿Qué poder está en la sombra detrás del trono del Vaticano? Es muy buena la pregunta. Desde que el Papa Paulo VI se hizo papa y trajo consigo al Vaticano
tantos francmasones abiertamente asociados con propaganda do, finalmente los papas acabaron con las manos atadas. Primero, y es muy importante, hubo papas como Paulo VI que fueron divididos por dentro. El Papa Paulo VI, por ejemplo, tuvo su lealtad dividida. Él quiso ser un católico, se consideraba un católico y aún así, mira el discurso que hizo el 19 de junio en 1960 cuando era cardenal. La interpretación era masónica, muy panteística. Cuando él habló de la religión en términos de la doctrina de Einstein, no lo hacía desde la perspectiva católica. Tenemos a Juan Pablo II, que desde edad muy joven vivió en este ambiente. Se registró un pequeño cambio con el Papa Benedicto, pero el Papa Benedicto no pudo resistir a esta influencia. Él dijo que los francmasones fueron una de las amenazas más peligrosas para la Iglesia, porque tuvieron muchos poderes arraigados profundamente en los círculos del Vaticano, y yo recuerdo el periodo temprano de su pontificado. Él no usó la palabra francmasonería, pero todo fue claro cuando dijo que están profundamente arraigados. Así que desde la época del Papa Paulo VI se registró la auténtica revolución, la revolución masónica en el Vaticano, y con el pontificado de Paulo VI, los francmasones dominaron el Vaticano. El último Monseñor Mario Marini, que fue designado por el Papa Benedicto como secretario de la congregación, la Comisión Ecclesia Dei, me confesó en 2 ocasiones de manera explícita. Me lo dijo primero en 1996. Nuestras manos están atadas. No podemos hacer nada porque los francmasones controlan las posiciones claves en la Iglesia. La última vez que le vi, casi medio año antes de su muerte en octubre de 2008, Monseñor Mario Marini me dijo: sufrimos una ocupación masónica. Tenemos cardenales como Silvestrini, Casaroli. Silvestrini es muy viejo, pero sigue vivo, igual que David Rockefeller, o como Licio Gelli, de avanzada edad, pero no declina su poder. Encima de todo, ellos ganan más poder. Puedo nombrar a muchos más. Uno de los peores francmasones en la Iglesia fue Francesco Marquisano. Cuando le preguntaron cuál era la mayor amenaza o peligro para la Iglesia Universal, contestó que era la masonería. La masonería se basa en las religiones de misterio paganas más antiguas. En ambos testamentos, tanto en el Viejo como en el Nuevo. Tenemos a San Pablo en el Nuevo Testamento y los Salmos de David en el Viejo, que revelan que los dioses paganos son demonios, son el mal, que existe la adoración al mal y la concentración de las fuerzas malignas en los antiguos misterios de la masonería pagana. Los jóvenes curas masones son fichados por el Vaticano. Sus relaciones son cultivadas por los francmasones. Les regalan cuentas bancarias. Les invitan a recepciones diplomáticas y diferentes tertulias para que conozcan a todos los que manejan los hilos y, tras cierto tiempo, les hacen la propuesta. Una propuesta que no pueden rechazar y eso, digamos, no se revertirá como en el caso de la Cenicienta cuando todo se revierte al estado inicial. Así enganchan a los ambiciosos jóvenes que entran al Vaticano y suben la escalera. Y cuando quieren servir a los intereses de la Iglesia, servir a Dios, descubren que son esclavos de la masonería y ya están amenazados. Sin duda alguna, la Iglesia, que ha estado bajo influencia masónica desde el reinado de Pablo VI, el Papa Benedicto vive en la sombra de lo que le ocurrió al Papa Juan Pablo I, quien iba a realizar la consagración de Rusia. Según afirman fuentes internas, uno de ellos, el cardenal Edward Daniel, Juan Pablo I fue asesinado. Padre Paul, ¿quién mató al Papa Juan Pablo I? El Papa Juan Pablo I dijo muy claro que iba a efectuar cambios radicales. Él dijo que iba a desalojar al cardenal Jean Villot de la cartera de secretario de Estado y sanear el Banco del Vaticano. Ahora el Banco del Vaticano es el principal accionista del Banco Ambrosiano, que estuvo involucrado en lavado de dinero, narcotráfico, comercio de armas. A eso además le suman vínculos estrechos de Ambrosiano con Licio Gelli, el maestro corriente de P2 y la logia masónica. Sin embargo, todo es aún más complicado. La mafia estaba preocupada por el blanqueo de dinero facilitado por el Banco Ambrosiano, pero el verdadero motivo fue que la logia masónica P2 es en realidad responsable por el asesinato de Juan Pablo I. Ellos tuvieron un motivo de peso. El Vaticano debe ser reinterpretado de acuerdo a la tradición, y quienes ofenden esa tradición deben quedar afuera.
Padre Paul Kramer, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros.